Hola amigas, hola amigos, un gusto poder estar nuevamente en vivo y directo a través de las plataformas de la Mesa Redonda. Hoy tenemos un invitado especial a quien le doy la más cordial bienvenida. Se trata de Félix Maradiaga Blandón, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional. Bienvenido. ¿Cómo está Félix? Muy honrado de estar con vos. Muchas Gracias por gracias. estar en Muchas, esta mesa. muchas gracias por tus palabras. Bueno, entremos con el primer tema, Adelante. la unidad nacional. Ahora, en declaraciones que dio Suyén Barahona, hizo una propuesta, me parece el día viernes, ¿verdad?, que hay que conformar una estructura partidaria que soporte, que sea el vehículo de estas dos organizaciones o múltiples organizaciones que puedan conformar una coalición de agrupaciones políticas, donde vaya la alianza, donde vaya la unidad nacional, la articulación de movimientos sociales y otros partidos políticos. ¿Estás de acuerdo con eso? Movimiento campesino, etcétera. Sin duda, es una propuesta que ha estado siendo, digamos, mencionada desde hace muchos meses, pero es importante, antes de entrar concretamente a ese punto, para información de las personas que te siguen, quizás hacer rápidamente unos antecedentes. Y los antecedentes son los siguientes. En primer lugar, el primer antecedente es el desmontaje de la oposición. Es decir, si la crisis de abril hubiera sorprendido a la opinión pública, al sistema político nicaragüense, con un partido de oposición estructurado, organizado, con altos niveles de respaldo popular, sin duda ese partido político hubiera sido el que habría dado la cara, digamos, en un posible escenario de negociación. Pero ese es el primer gran antecedente. Ortega desmontó la oposición y él mismo creó un problema, ¿verdad? Porque el desmontaje de la oposición evitó que el mismo régimen pudiera, a la hora que se dio cuenta que se le salió de control, que la ciudadanía se desbordó por más de 11 años de indignación acumulada, no había con quién negociar. Entonces la conferencia episcopal estructura lo que eventualmente se llamó Alianza Cívica con un mandato particular, que era el mandato de la negociación. Todos sabemos qué pasó con la negociación y luego vamos al tercer, digamos, momento, ¿verdad?, después del surgimiento de la alianza, que es el surgimiento de la Unidad Nacional Azul y Blanco en octubre del año pasado. Recordemos que la alianza nace con el mandato de la negociación y hay muchas organizaciones civiles, estudiantiles, políticas, etcétera, que no alcanzaron en la mesa de negociación porque era impensable una mesa con 40 organizaciones. Me explico. Por esa razón se crea la Unidad Nacional, de la cual la Alianza Cívica es parte y de la cual la Alianza Cívica es fundadora también. Se forma con 40 movimientos, actualmente hay aproximadamente 90 conformados por movimientos estudiantiles. Solo movimientos estudiantiles son prácticamente 15, con movimientos de expresos políticos, movimientos agrupados alrededor de grupos municipales y locales. Pero ninguna de estas dos estructuras, y con esto respondo tu pregunta, y discúlpame que me extendí un poquito, pero creo que era importante el antecedente, ni la Alianza Cívica, ni la Unidad Nacional nacieron con el mandato de constituirse en partidos políticos. Nacieron con sus mandatos respectivos, una de representarnos a los nicaragüenses en la negociación y la otra con organizar la resistencia ciudadana que estaba, digamos, y que continúa teniendo un alto nivel de dispersión. Ahora surge la enorme necesidad de que los nicaragüenses tengan una coalición, porque creo que no se puede pensar en un partido, una coalición político-partidaria, y es en eso en lo que se está pensando, pero tiene que ser lo suficientemente amplia, lo suficientemente abierta para poder incluir a la mayor cantidad de expresiones políticas azul y blanco. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la unidad nacional? No me refiero a la organización Unidad Nacional Azul y Blanco, la unidad. Mira, el primer problema creo que es cultural. Los nicaragüenses no hemos ejercitado el músculo de la democracia. La democracia es como una especie de músculo social. Entonces hemos tenido cultura bipartidaria. Recordemos que el bipartidismo fue instituido políticamente en los años 20 con las leyes electorales de aquel momento, desde la llamada Ley Dodds, que se formó a inicios del siglo XX, se forzaba el bipartidismo. Somoza lo formalizó con las distintas reformas constitucionales. Recordemos, la Constitución del 74 lo establecía. El Frente Sandinista, cuando capturó, cuando usurpó el poder en los años 80,
estableció una ley de partidos políticos que cambia del modelo bipartidista al modelo de partido hegemónico, porque siempre ha tenido la idea de constituirse eventualmente un partido único. En 1990 hay un breve ejercicio de multipartidismo que fracasa. Con el pacto en el año 2000 se regresa al bipartidismo. Entonces los nicaragüenses tenemos en la cabeza muy metido este tema de la polarización, lo blanco y lo negro, lo rojo y negro contra lo rojo, liberales contra conservadores, y este experimento social democrático de construir una plataforma en donde lo que nos unan sean los valores de libertad, justicia, derechos humanos, derecho a la memoria, respeto a las diversidades, es algo que es muy difícil de explicar. Y voy a usar un ejemplo controversial, ya que iniciaste preguntándome sobre la opinión de mi buena amiga Suyen. El movimiento renovador sandinista es uno de 90 miembros de la Unidad Nacional. Ahí tenés chavalos, por ejemplo, que ni habían nacido en los años 80. Tenés a gente destacadísima, que yo los admiro mucho, como por ejemplo a Luis Flay, para usar otro ejemplo, que es parte de la Unidad Nacional, a gente que fue de la contra, de la resistencia, al bloque liberal del norte, con gente que estuvo en partidos liberales. Pero como ven, a un MRS, la gente desde afuera dice la Unidad Nacional está llena de MRS. O cuando ven a la Alianza Cívica y un empresario, son puros empresarios, porque nos cuesta ejercitar ese músculo de la democracia. Concluyo diciendo en esta pregunta que el principal reto es ver la diversidad, la diferencia de opiniones, la multiplicidad ideológica de forma natural como una realidad de la democracia. Pero nosotros estamos seguros que se va a lograr, tenemos mucho optimismo y estamos convencidos que los nicaragüenses nos va a unir la bandera azul y blanco. Parece ser que el régimen de don Daniel Ortega, la dictadura, tiene una campaña feroz en contra, bombardeando la unidad, obviamente. Y veo que no le estás poniendo como uno de los principales escollos o problemas, y que en Facebook se vienen manifestando muchos, ¿verdad?, con perfiles de azul y blanco, pero que no abonan con sus comentarios a la unidad nacional. ¿Ustedes tienen cómo contrarrestar esta feroz campaña en contra de la unidad nacional? Mira, no te voy a mentir, y sabes que mi estilo ha sido un estilo que a algunas personas en Nicaragua tal vez les parezca extraño, pero es el estilo de la franqueza y la transparencia que no es típica en la política, ¿verdad? Y yo te voy a hablar aquí sin ningún pelo en la lengua. No tenemos una única estrategia, esa es la verdad, ¿verdad? Yo te puedo decir la que yo creo. Yo creo que la estrategia es ser frontal, ser claro, rendir cuenta. Otras personas prefieren dar mucha información desune. Hay otras personas que creen que dar demasiados detalles cuando sale en cuestionamiento abre una caja de Pandora, levanta una piedra y se riega el hormiguero. Yo lo que pienso es lo siguiente, que la mejor estrategia ante la opacidad es la transparencia, que ante la mentira es la verdad, y la rendición de cuentas es lo que puede de alguna forma ayudarnos a todo esto. Siento que hay una herida abierta en la ciudadanía, que es la herida de la tradición política. Todos los partidos políticos que han llegado al poder han traicionado de una u otra forma a la ciudadanía nicaragüense. Entonces la gente está al brinco. Cuando ven a una persona nueva en la política, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Lamentablemente en Nicaragua no vemos la política como un ejercicio de servicio, lo vemos como un oportunismo, porque los oportunistas han sido los que han predominado en la política. Pero hay también gente limpia, hay gente transparente, y yo lo veo todos los días. Veo a chavalos universitarios que podrían estar enfocados en sus clases y están dándole todos sus esfuerzos a este proceso, a campesinos, a empresarios, periodistas que se están jugando el pellejo sin pautación, sin asistencia económica, con amenaza permanente. Veo a líderes territoriales que están trabajando por la unidad. Entonces aquí pasan dos cosas. Hay que diferenciar el cuestionamiento natural de una ciudadanía rebelde que está cansada de que se le vea la cara de tonto. Para mí eso es genial. Yo prefiero una ciudadanía rebelde antes que la ciudadanía silenciosa que había antes de abril. Y me parece que los cuestionamientos en las redes sociales, en los medios de comunicación son bienvenidos. Hay gente que prefiere guardar silencio, yo prefiero responder la pregunta que sea. Y los otros cuestionamientos, los que vienen del orteguismo, lo que tenemos que hacer es aprenderlos a diferenciar, porque ahí está el peligro, que a veces se entremezclan, ¿verdad? Porque del Frente Sandinista lo que hay es una clara intención de dividir. En esos ataques, ¿verdad?, han sido notorios. Hablaste varias veces de transparencia, de rendición de cuentas.
La unidad nacional azul y blanco es cuestionada, al igual que la Alianza Cívica, en haber recibido fondos del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Y que no han sido transparentes, que no se han utilizado según esas argumentaciones que viajan en las redes sociales correctamente. Sí. Y hay una exigencia de rendición de cuentas. ¿Qué opinas al respecto? Que la exigencia es correcta, me parece que hay que enfrentarla y hay que hablar de esa exigencia, pero del otro lado hay una incredulidad, es decir, esta pregunta ha surgido, y no te exagero, no me molesta que siga surgiendo, pero ha surgido 10, 15, 20 veces y la respuesta de mi parte ha sido la misma. Y es que la Unidad Nacional no ha recibido un solo dólar de cooperación internacional. Pero quiero explicar una cosa. La Unidad Nacional es una asamblea de movimiento que está compuesta hasta el día de hoy por 92 organizaciones. Cada organización es completamente autónoma. Cada organización es completamente independiente de los recursos privados que pueda recibir. Hay organizaciones estudiantiles que pueden tener algún donante privado, alguna tía que les manda una remesa a un estudiante para que puedan comprar comida, para que puedan pagar una casa de seguridad. Hay organizaciones más estructuradas y con más fuerza, como la Articulación de Movimientos Sociales, que tiene relaciones de hace muchísimos años con fuentes de cooperación, y nosotros no tenemos una finanza centralizada para decirte que cuál de esos 90 movimientos recibió qué o cuál, ¿verdad? El Consejo Político, que somos la representación de la Unidad Nacional, funciona como la punta de lanza, como los voceros, y nosotros nos autofinanciamos. Yo te lo digo públicamente, por lo menos en mi caso, yo no he recibido de fondos de ninguna organización para movilizarme, para cubrir mis gastos. Esa es la realidad. También he dicho, en segundo lugar, que tenemos derecho a pedir fondos. Es una cosa que le he dicho claramente. La Unidad Nacional hasta hoy no ha recibido fondos, pero tenemos derecho a recibirlo porque consideramos que es natural que la cooperación internacional coloque recursos para defender la democracia, para defender los derechos humanos. Tenemos también organizaciones dentro de la Unidad Nacional que hacen trabajo de derechos humanos, que han hecho reportes sobre las víctimas, sobre los asesinados, que cuando la CIDH, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, les ha pedido pruebas, esos viajes a Ginebra a presentar pruebas o a la CIDH no son gratis, te pagan el boleto, ¿verdad? Y por eso he dicho que se ha recibido apoyo logístico, lo dije claramente, y esa frase se ha tergiversado cuando he dicho que se ha recibido apoyo logístico, porque naturalmente han habido conferencias para presentar las reformas electorales y se han pagado los salones donde se han llevado esas reuniones. El café, las galletas no son gratis, alguien las paga. El otro tema que he dicho en tercer lugar es que la cooperación, sobre todo la norteamericana y la europea, y lo digo, lo repito y lo insisto, es la más hiper auditada que ustedes se puedan imaginar. Si yo a vos te doy, permíteme el ejemplo, ¿verdad? 1000 córdobas para una pautación en tu programa. Yo sé que tu programa entiendo que no tiene pautación, pero asumamos que te lo estoy dando hipotéticamente para que después no hagan un clip diciendo que ya le dio 1000 pesos. No, es un ejemplo. Si yo te doy, digamos, 900 pesos, 800 pesos, 10 córdobas para una pautación, yo te los doy, ¿verdad? Para que puedas promover la venta de champú, porque soy vendedor de champú. El que te va a pedir cuenta si me hiciste el número de menciones de la pautación soy yo, el que te lo da, ¿o no? Así es. Entonces el donante es igual. El donante que entrega $1, ese donante pide cuenta, ¿verdad? Entonces todos los fondos que se han recibido para esas actividades se les han rendido exhaustivamente recursos. Y aunque yo no los he manejado, porque te soy bien claro, nosotros manejamos en el Instituto de Estudios Estratégicos muchos recursos y siempre nuestros estados financieros fueron auditados. Le mandamos copia al Ministerio de Gobernación, a la DGI, mi propia declaración de probidad está en la Contraloría, nunca he tenido un señalamiento. Por eso es que yo creo que hay que rendir cuentas los que han recibido fondos. El que ha recibido un centavo, que lo rinda. Pero por otro lado, que también comprendan que la cooperación internacional nunca ha hecho un solo cuestionamiento de los fondos otorgados. El cuarto y último punto, y perdón que me extendí, ¿verdad? Es una aclaración que se ha hecho 20 veces y la voy a seguir haciendo. Los millones de dólares que supuestamente dio AID no son ni para la Alianza Cívica ni para la Unidad Nacional. Son para 70 distintos proyectos a lo largo de muchos años.
Ahí están los reportes públicos. En esos reportes salen fondos que fueron para la alfabetización en la costa Caribe, para la compra de textos escolares, fondos para becas de nicaragüenses que estudiaron en el exterior, para programas de capacitación, para asistencia técnica a maestros, para un montón de cosas, ¿verdad? Pero el Frente Sandinista ha querido usar esa información como que se usaron millones de dólares a las organizaciones que estamos en oposición. Termino diciendo que si hay una organización que ha recibido recursos de la cooperación, tiene que rendir cuenta. Esa es mi posición y es la misma que mantengo. Hay más organizaciones no gubernamentales a las cuales el gobierno les está retirando la personería jurídica. Ya lo hizo en el pasado al Grupo 5, lo hizo al Popolná, al CENIT, etcétera, ¿verdad? A la Fundación del Río, a IEP, ¿verdad? ¿Quién frena a Ortega en esta venganza política de cerrar ONG que supuestamente financiaron el golpe? Mira, primero que le estamos haciendo la fiesta a Ortega, porque Ortega está gozando, ¿verdad? Cuando lanza, digamos, la confusión y entre nosotros mismos, precisamente por errores de comunicación, ¿verdad? De ambas partes, ¿verdad? Errores de quien cuestiona, ¿verdad? Y errores de quien rinde cuenta o quien no rinde. Esto le genera obviamente al régimen una mayor facilidad para generar confusión y excusas para perseguir a las organizaciones. Yo no conozco de más organizaciones que estén siendo cerradas, sí conozco de muchas organizaciones que están siendo asediadas. Y esto lo quiero conectar con tu pregunta anterior. Voy a usar como ejemplo nada más nuevamente el del Instituto de Estudios Estratégicos. Nosotros siempre colocamos en nuestra página web los nombres de los donantes, las fuentes de donde venían. Cuando se publicaba un estudio, no sé si vos recordás, el IEP, en la parte de atrás salía el logotipo de quien lo financió, dábamos los montos de manera muy transparente. Cuando invitábamos a un seminario para periodistas, en la lista donde firmabas la asistencia, ahí salía el logotipo del donante que pagaba la galleta o el café. Venimos de una tradición de transparencia radical, Pero ¿qué es lo que pasó? Nos cerraron la organización, a pesar de que mandamos nuestros estados financieros a la DGI, nuestros estados financieros al Ministerio de Gobernación, estados auditados, a pesar que ganamos premios a nivel mundial en materia de transparencia. En el 2017 fuimos considerados como una de las números 9 organizaciones en América Latina no gubernamental en el tema de transparencia, una de las principales 60 en el mundo, y nos cerraron. ¿Por qué te comento esto? Porque muchas organizaciones que reciben asistencia de la cooperación europea, la cooperación norteamericana, o simple y sencillamente la generosidad más importante y más grande de todas, más grande que la norteamericana y más grande que la europea, que es la generosidad de los mismos nicaragüenses en el exterior, que de dólar en dólar han ayudado a la causa. Mucha gente tiene temor de decirlo. ¿Por qué es lo que pasa? Porque si una señora que está cuidando viejitos en Miami, que está limpiando casa, que está un muchacho que está lavando carros, dice, allá van $100 para la causa. Si vos decís, mira, esta ayuda para comprar comida o para comprar pintura azul y blanco me la mandó fulanita de tal, al día siguiente la familia de esa persona tiene una patrulla de policía enfrente de su casa. Entonces, mucha gente no rinde cuentas, no porque no quiera, sino porque darle al régimen una forma de acoso. Ahora pasemos al ambiente meramente político, pues aunque todo lo que hemos hablado es político. Ortega ha logrado imponer miedo en la población. Hay un asedio permanente. La respuesta, por ejemplo, del régimen el fin de semana, pues salieron 2 piquetes en Managua y entonces asedió en San Rafael del Sur, impidió que ustedes visitaran, digo ustedes, vos ibas con Carcache, ¿verdad?, a una reunión al norte, a Ocotal, al norte de Nicaragua, los estaban esperando en Estelí, fueron asediados, después fueron seguidos por un vehículo, pero eso también se registró en otros puntos, ¿verdad? La hermana de Byron, ¿verdad?, está siendo asediada constantemente. Las misas, las manifestaciones fervorosas del pueblo también han sido asediadas. Entonces todo esto indica que Ortega está atrincherado,
y que ustedes han planteado una negociación sobre la mesa diciendo, bueno, vamos a dialogar porque esto tiene que tener una salida política. Veamos el caso de Ecuador, ¿verdad?, donde hubo demandas populares, ¿verdad?, se incendió la ciudad y sin embargo ya lograron un acuerdo. ¿Qué está pasando con Ortega? ¿Cómo ven ustedes desde la oposición a Ortega? Es un Ortega que está acorralado. Internacionalmente ha perdido un apoyo abrumador. Solamente los estados más radicales los están apoyando. Es más, en el mismo Caribe estamos avanzando fuertemente, que era todavía una especie de muro de contención para las sanciones que podían venir en el marco del sistema interamericano. Entonces Ortega sabe que está acorralado, sabe que Venezuela, que era su gran recurso de financiamiento, ha colapsado, sabe que despertó dentro del sistema interamericano a otro gigante que es Estados Unidos. Antes de abril mantenía contentos a ciertos personeros de la administración porque les mostraba sus resultados o sus supuestos resultados en materia de lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Todo eso se cayó. El Ortega de hoy es un Ortega que no asegura estabilidad y por tanto tiene que evitar al máximo la organización de la oposición. Entonces la represión tiene varios propósitos. En primer lugar, tiene el propósito de desmoralizar, es decir, de que aquellas personas que están trabajando fuertemente en la organización se desmoralicen. En segundo lugar, de ir creando desde ya un ambiente de pesimismo frente a las elecciones. Y lo vas a notar, el principal aliado de Ortega es la abstención electoral, porque sabe de que frente a un escenario de elecciones con condiciones aceptables, ¿verdad? Y repito, condiciones aceptables, sería abrumado electoralmente. Entonces él tiene que convertir al pesimismo electoral en su gran aliado. Y el otro elemento es generar dispersión, que al no poderse organizar la oposición territorialmente, se dificulte la construcción de un bloque opositor. La represión ha pasado a una nueva fase que es más selectiva, que es menos obvia, es mucho más focalizada. Si te fijas, hay algunas personas que se pueden movilizar con relativa facilidad, a otras personas nos ha sido imposible. Estamos haciendo esta entrevista en un lugar, en algún lugar de Managua, ¿verdad? Por las razones en las cuales voy a saber, ¿verdad? Que ha sido difícil en mi caso, como al igual de muchos otros nicaragüenses, moverme con facilidad. Entonces, esa represión selectiva, ese asedio, ese acoso, está orientado a desarticular y a desmotivar. Pero se equivocó, porque estamos dispuestos a tomar todos los riesgos necesarios para desmontar a Ortega por la vía cívica. Y él lo sabe. Él sabe que lo vamos a sacar por la vía democrática. ¿Habrá adelanto de elecciones? Mira, es una demanda. Yo creo que la demanda de adelanto de elecciones es una demanda moral. ¿Cómo puede terminar normalmente su periodo una persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo puede terminar normalmente las elecciones un hombre y una mujer, en este caso quien ostenta el rango de presidente y vicepresidenta de forma ilícita? ¿Cómo pueden esperar entregar la banda presidencial a quien venga como que aquí no ha pasado nada? Es decir, esto no es un asunto de elecciones, esto no es un asunto de formalidad. Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad. Aquí hay un derecho a la memoria, un derecho a la justicia, y en cualquier país mínimamente democrático Ortega hubiera renunciado. Si me preguntas a mí, mi demanda no es adelanto de elecciones, es la misma que junto a miles de nicaragüenses gritamos el 18 y 19 de abril. Mi demanda es que renuncie Ortega, porque es ilegítimo, y vamos a demostrar su ilegitimidad en foros internacionales y en tribunales internacionales. Ahora, pragmáticamente, que es una segunda parte de tu pregunta, ¿podemos creer que hay adelanto? Pues yo lo veo bien difícil. Ya estamos prácticamente finalizando el 2019. Pero este es un tema moral, es un tema ético. Yo creo de que inclusive ver a un Ortega como candidato sería tener una boleta electoral manchada de sangre. Pues, pero esas son mis posiciones y yo creo que nos tenemos que poner del lado de los derechos humanos, del lado de la verdad y del lado de la justicia. ¿Qué viene ahora? Mira, ahora viene una etapa complicada, una etapa difícil porque hay distintas perspectivas frente a cómo enfrentar este monstruo dictatorial que en mi caso, más que un monstruo, es un ídolo con pies de barro. Yo creo, al igual que muchos otros colegas de la oposición,
que lo que viene es mayor organización. Es decir, donde cuando Ortega quiere reprimirnos más, nos organizamos más. Cuando él nos quiere dispersar, tenemos que consolidar un mensaje. Cuando nos quiere hacer perder la esperanza, tenemos que recuperar nuestro derecho a soñar en grande, que es posible en Nicaragua sin Ortega. Eso no es poesía. Lo que estoy diciendo no estoy arengando, es estratégicamente posible. ¿Y cómo se hace eso? Generando un mecanismo que permita construir una gran coalición donde esté el movimiento campesino, donde estén los estudiantes, donde estén los familiares de las víctimas, donde esté la Unidad Nacional, donde esté la Alianza Cívica, donde estén las principales expresiones territoriales, donde estén los exiliados, donde la diáspora nicaragüense y los nicaragüenses en el exterior sean parte. Y luego escoger a las diversas personas que nos van a representar en esa gran coalición a través de un proceso competitivo, amplio y democrático. Porque yo creo que la única forma de que la gente se sude la camiseta en un proceso de desobediencia civil masivo es si tenemos un liderazgo que surja de un proceso democrático amplio, ojalá de elecciones primarias. No con fines electoreros, y aquí viene la parte estratégica, no con fines electoreros, sino con fines de consolidar una oposición sólida para lo que venga, sea para un desconocimiento de la legitimidad de Ortega, sea para un artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA o para cualquier escenario. El tema de las elecciones para mí es importantísimo, pero es secundario. Es consolidar un liderazgo opositor, no para poner a una persona en una boleta, sino para que podamos tener un liderazgo político claro, con visión, con una propuesta clarísima para poder generar empleo, para poder desarmar a los paramilitares, para generar el retorno seguro de los exiliados, que no es posible todavía. Aprovecho un pie de página sobre ese punto para decir que no hay condiciones para el retorno seguro de los exiliados. Lo he dicho hasta el cansancio, no hay condiciones. Lo estamos viviendo en carne propia. Los que hemos regresado lo hemos hecho bajo un riesgo personal, pero no hay condiciones. Entonces, ese liderazgo solo se va a consolidar con un proceso competitivo, democrático y amplio. En un salón de Managua, decir que ahí va a surgir la oposición, eso es mentira. La gente no va a reconocer como legítimo a ningún grupito que se autodenomine el líder de la oposición. Tiene que surgir de la participación ciudadana masiva de la población. Hay una realidad política, Félix, que es la de algunos encuentros que el gobierno viene teniendo con representantes de gobiernos extranjeros. Voy a citar a la funcionaria del gobierno de Italia, por ejemplo, que le dijo al vicecanciller Moncada que ya era momento de que hubiese un entendimiento, ¿verdad? Esta cerrazón de Ortega, ¿a qué obedece? El país está haciendo trizas desde el punto de vista económico. ¿Cuál es la estrategia que ustedes ven que tenga Ortega con esto de la represión? ¿Hacia dónde va? ¿O está esperando él de parte de ustedes algo que le haga clic en términos de su propia seguridad y la de su familia? Yo creo que es lo que has mencionado. Ortega solo negocia al filo de la navaja. Y él sabe que en condiciones de transparencia, en condiciones de reforma electoral, en condiciones de una participación de la población sin represión, sin paramilitares en las calles, el Frente Sandinista está condenado prácticamente a desaparecer. Y a desaparecer esencialmente por los errores de Ortega. O sea, Ortega es un peligro no solo para Nicaragua, Ortega es un peligro para el mismo Frente Sandinista, porque desbarató el político que tenía toda una maquinaria, lo convirtió en un partido político al servicio de una familia. Entonces eso es un problema. Ortega es el principal sancionador de Nicaragua. Las sanciones que tenemos ahora más graves es tener a Ortega y a Rosario en el poder, porque aquí no va a invertir nadie. Yo acabo de terminar una reunión hace pocos días con un grupo de inversionistas que estaba listo a colocar $200 millones en inversión en energía en Nicaragua, y casi cuando estaban listos a iniciar operaciones las retiraron porque no confían ni en los tribunales ni en la transparencia electoral. Hemos hablado con personas que estaban dispuestas a invertir en el campo agrícola, personas que estaban dispuestas a invertir en tecnología. Una empresa de la cual desde hace muchos años soy parte, en Silicon Valley, también tuvo que retirar sus operaciones en Nicaragua por el temor. Entonces, Ortega lo que necesita en este momento es tratar de dar un clima
por falso que sea, de supuesta estabilidad y vender a la oposición como que si fuera una torre de Babel. Esa es la estrategia de Ortega, hacernos parecer como desagregados, que la oposición no se pone de acuerdo. De ahí mi urgencia de insistir junto a mis colegas de la Unidad Nacional, frente a las personas de la Alianza Cívica, frente al trabajo que está haciendo, y debo reconocerlo en público, gente como Medardo Mairena, todos hablar de una unidad y una coalición bajo reglas del juego claras, porque si nos logramos nosotros entender y construir esta plataforma de oposición, Ortega no tendrá más remedio que ceder el poder a través de procesos electorales transparentes, porque está abandonado. Ortega no preside un país petrolero como Venezuela, no es autosuficiente, se sostiene con los fondos del BESIE, con algunos fondos que ha recibido de algunos pocos países, pero el día está contado. Es decir, Ortega necesita aproximadamente $300,000 diarios, para darte una cifra exacta, para poder pagarle a los policías, solo el salario diario, ¿verdad? Y la recaudación de impuestos ha colapsado. Para poder mantener el resto del Estado son un poco más de $2 millones diarios también. La recaudación está cayendo. O sea, Ortega es un factor de inestabilidad para el país, y él lo que quiere es transferir esa responsabilidad política a la oposición. ¿Me explico? Es decir, ver a la oposición como los causantes del desempleo, como los causantes del exilio, y eso no le ha dado resultado. Esta unidad que ustedes están tratando de conformar, ya sea en coalición, ¿en cuánto tiempo ustedes la tienen pensado? Porque déjame decirte, uno de los factores que muchos miembros de la comunidad internacional dice, bueno, después de Ortega, ¿cómo va a ser el asunto? ¿A quién? ¿A quién vemos? ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es la líder? Tu pregunta está dando en el clavo, ¿verdad? Y esa es la principal pregunta que nos hacen en las distintas reuniones internacionales. Te dice, bueno, maravilloso verlos juntos, pero aquí ustedes estamos viendo que son 12, que son 7, que son 8. ¿Cuándo vamos a hablar con una persona? Necesitamos tener una persona. Y yo creo de que esa persona no va a surgir por decreto. Esa mujer o ese hombre no va a surgir por decreto. Tiene que surgir de un proceso competitivo. Y como dice aquel dicho que se lo atribuyen a Napoleón, vísteme despacio, que voy deprisa. No sé si lo digo, ¿verdad? Sí. El proceso va tomando su tiempo, pero lo vamos a lograr. ¿Cuánto tiempo? Bueno, es que me pedís mi opinión, yo no puedo hablar en nombre del resto, ¿verdad? Pero yo creo de que debería ser, debería ser de máximo de 3 a 4 meses, ¿verdad? Parecería como que es mucho tiempo, pero te voy a explicar que por qué no es tanto tiempo. Porque de nada sirve una coalición de siglas, ¿verdad? Si cada una de ellas no tiene músculo territorial. Dejemos que el movimiento campesino se organice, está haciendo su trabajo con una base ciudadana, y lo uso como ejemplo, que te dice, yo me quiero organizar con el movimiento campesino, y está bien, es legítimo. Hay gente que dice, a mí me gusta la unidad nacional, déjenos que nos organicemos como unidad nacional. Tenemos una metodología, tenemos un proceso, tenemos una comisión territorial, tenemos una gran asamblea ciudadana. Hay gente que le gusta más el modelo de la Alianza Cívica, que es un modelo que ellos lo han compartido. Entonces, lo que yo considero es que primero tenemos que finalizar la estructura de la columna vertebral territorial de estas expresiones. Y usé esas 3 como ejemplo. No quiero que me malinterpreten. Hay espacio para otros esfuerzos. Yo creo que hay personas a quien quiero aprovechar para mencionarlas. A mí me parece excelente el trabajo que está haciendo con Irlanda Jerez, con un público que a ella les parece cómodo y les parece adecuado. Me parece excelente el trabajo que está haciendo doña Francisca Ramírez, calladita, silenciosa, con su grupo. Ya decía que el trabajo del movimiento campesino me encanta. Hay estudiantes que están trabajando por su lado, autoconvocados, silenciosos, invisibles, calladitos, haciendo un trabajo de hormiga, que no están ni en la unidad ni en la Alianza Cívica, que se están organizando. Entonces, una gran coalición de letras no serviría. Te hacía la pregunta porque aquí hay presos políticos todavía. Y están las madres, ¿verdad? Y los padres demandando la excarcelación inmediata de esos presos políticos, aunque el régimen los niegue o no les dé la figura de presos políticos. Aquí están recapturando gente y los están procesando ahora por delitos comunes. Y el país está haciendo trizas nuevamente. Es decir,
90 días, 120 días, ¿verdad? Es demasiado tiempo en esos afanes, ¿verdad? ¿Cuánto podría ser el tiempo menos, ¿verdad? Arriesgado, tratando de llevarle a nuestra gente, ¿verdad? Un objetivo común de organización para que la gente sepa cuáles son las líneas de acción que se deben ejecutar. Mira, el tema de los presos políticos para mí es muy sensible. Antes de esta entrevista estaba precisamente en una llamada telefónica con algunas madres de presos políticos, e inmediatamente después de esta entrevista tengo otra reunión con madres de presos políticos. Posteriormente el resto del día va a estar dedicado a hablar con varios excarcelados que han pedido una serie de reuniones. Pero yo quiero darte la tranquilidad que cuando yo hablo de 90 días como un cálculo, no estoy diciendo que ponemos todo en pausa y hasta que la Unidad Nacional anuncie la gran coalición. Hay mucho trabajo concurrente. Lo que yo sí creo es que no se puede apresurar un acuerdo cuando todavía hay procesos de organización internos que se están haciendo. Te lo puedo decir en público, y perdón que vuelva a usar el ejemplo del movimiento campesino, porque ellos lo han dicho muy claramente. Ellos han dicho: déjenos organizarnos, porque ellos quieren tener un músculo adecuado dentro de este proceso. La Alianza Cívica está haciendo lo mismo, que tiene su autonomía, y la Unidad Nacional también. Lo que creo es que no quiere decir que vamos a suspender todas las otras acciones. Mientras tanto, estamos trabajando de la mano en los otros procesos de presión. El día de ayer finalizó una gira por el Caribe, una comisión mixta de la Unidad Nacional y de la Alianza Cívica para visitar a los principales tomadores de decisión de los países del Caribe para continuar cabildeando por el artículo 21. Estamos terminando algunos procesos que estamos haciendo con Europa para acelerar, junto al trabajo que está haciendo la diáspora nicaragüense en Europa, las sanciones europeas. Estamos trabajando fuertemente en generar presiones para la libertad de los presos políticos. Y te puedo dar muchos ejemplos. Mi punto es que no pensemos que todo recae en la gran coalición, porque nos vamos a decepcionar. El trabajo más importante recae en cada ciudadana, en cada ciudadano, que no cesemos de trabajar y que no perdamos la esperanza de que es posible. Porque déjame decirte que cada día que pasa yo estoy viendo que es más difícil colocar el pan en la mesa. El desempleo en Nicaragua ya es inaceptable. Ortega es un peligro para Nicaragua. Muchas gracias, Félix, por tu tiempo. Sabemos que estás muy comprometido y que vas a una reunión. Muchas gracias a ustedes también, amigos, que nos escuchan y nos siguen a través de Radio Darío, que transmite desde León para todo el occidente del país. De igual forma, nuestro agradecimiento a la gran audiencia que tenemos a través de Notimat Radio, Notimat TV en Matagalpa, y a través de la Costeñísima, que transmite para todo el Caribe sur de Nicaragua. Nuestro abrazo. Recuerden nuestra plataforma www.lamesarredonda.net. Suscríbanse a nuestro canal YouTube, La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Muchas gracias, Felipe. Bendiciones, que Dios te bendiga. Gracias.